llegaremos a ser... ¿Habrá autoritarismo en México? Yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura. Así. Yo no me voy con el matiz de que dictadura. Pero está clarísima la señal, insisto, el presidente no nos engaña. Cuando él dice que prorrogar el mandato contra la Constitución no es reelección, sino prórroga, pues claro que es una violación constitucional, lo está diciendo claramente lo que piensa él de la Constitución. Cuando el líder de la Cámara de Diputados de Morena dice, bueno, está bien, ustedes en este debate del 97 constitucional o 94, ustedes nomás, los conservadores, les interesa el derecho y la Constitución. A nosotros nos interesa la justicia. Con ese argumento de que la justicia que yo interpreto es la que vale por encima de cualquier ley, ese es el argumento, cuando se supone que mi moral es superior a los demás por encima del derecho, ese es el argumento de las dictaduras en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos, Carlos. Y entonces... Así va a ser. Sí vamos en ruta a ser como Venezuela y sí vamos más rápido que los venezolanos. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Señores, tal parece que este tipo de personajes simplemente no van a salir del ámbito de la política. Y aún así le hayan hecho mucho daño a México, van a seguir haciendo de las suyas. Y aquí lo más ruin, lo más sinvergüenza o lo más cínico es que los señores, o mejor dicho, el señor que vemos aquí atrás, ahora sí que en contubernio con estos dos personajes que en esta entrevista no pararon de alabarlo, diciendo que había sido el mejor presidente que ha tenido México y sobre todo comparándolo con la actual administración. Se tocó el tema directamente de la seguridad, porque hay que decirlo, y hay una pregunta a modo para que el señor ahora sí que saque todo ese discurso en el que se pinta como el héroe de México. Que él no fue el causante de toda la desafortunada ola de muerte que se vivió durante su sexenio cuando, decidió el señor, según él, muy sabiamente, atacar al crimen enfrentando a estas organizaciones y vimos todo lo que ocasionó. Que él no fue el culpable, que él simplemente vino a dar la solución para que esto se acabara, que él era, en pocas palabras, un héroe al querer ir a atacarlos directamente, al confrontarlos. Claro, como el señor no corría peligro, como su pellejo no es el que estaba, ahora sí que de frente, es fácil tomar esa decisión. Sabemos todo lo que ocurrió, cómo acabó todo esto en una verdadera desgracia, pero al señor simplemente haya sido como haya sido. El nivel de sinvergüenza que maneja, el nivel de cinismo, ¿qué les puedo decir? Y todavía, aquí como podemos ver en sus redes sociales, promocionando ese libro en el que según las decisiones que nadie quería tomar. Así es como él pone como ejemplo a su administración, que simplemente fue una persona, un héroe, que tuvo que tomar estas decisiones para poder salvar a México. Por favor. Y les decía que lo único que se dedica a hacer, y vean ustedes que no es mentira, aprovechándose de esta situación. Y qué raro, qué raro que hoy, tal parece que estos señores, no tal parece, es la realidad, tienen línea. Nada más saquemos conclusiones. El día de hoy sale la nota de este señor Carlos Loret de Mola. El señor, obviamente también lo retuitea, sale en esta entrevista, inicia atacando directamente lo que había pasado ahí, con Alfonso Durazo, y según estas 9 propiedades que valen más de 200 millones de pesos, según ellos. De hecho, ya había salido el mismo Alfonso Durazo a desmentir toda esta situación, pero así es como se la viven, en el ataque, cuando sabemos que los verdaderos sinvergüenzas son estos dos tipejos. Y no solo eso, les digo que tiene línea, porque hasta el mismo Javier Lozano había ido ahí, a Sonora, señores, y no es mentira, y sale en una foto el señor diciendo con el próximo gobernador de Sonora. Y obviamente, como ya es costumbre, todo el día hablando de esa situación. Si está más que dicho que estos señores a eso simplemente se dedican. Están perdidos, sin argumentos, y lo único que les toca es hacer de las suyas, como ya es costumbre. ¿Cuál es tu percepción de lo que está haciendo Durazo en Sonora? Haciendo, aparte de... atesorar propiedades inmobiliarias.
Pues mira, la verdad es que... Escondiéndolas, porque, bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Lo que fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que con el... Es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente de la República y no llegó ni a la quinta parte de eso. O sea, no manches, pues como igual Bartlett se quejaban de que había ocultado propiedades. Yo decía, no, pues con las puras propiedades que sí declara. ¿De dónde, como dicen en mi tierra, de dónde se hizo de mulas Pedro? No, la verdad es que son cosas que son solo explicables en un contexto del régimen político que tanto Bartlett como Durazo usufructuaron, que es el viejo régimen político del PRI, hicieron muchas cosas. No sé si te acuerdas, en 2012 sacaron una información de que Alfonso Durazo había comprado una propiedad ahí en Sonora, que fue del Señor de los Cielos. Así es. Y él mismo sacó un Twitter entonces diciendo, bueno, pues es que yo cómo voy a saber si la escritura está muy gorda, ni modo que lea todos los nombres. Ya lo borró ese Twitter y se borró ese tema. Ahora sí que con la magia del poder pero se borró esa información. Le compró un rancho. Un rancho al hijo de Amado Carrillo, hijo con la señora Rosa Barragán, creo. Esa casa es una residencia en Bahía Quino que quedó inconclusa por la suerte que corrió el señor Carrillo. Entonces ahí quedó, las congeló, las confiscó la PGR y años después, cuando termina el proceso, el juicio, se las devuelven a la señora Barragán. Entonces se titulan o se pone la escritura a nombre del hijo, que en aquellos años cuando muere el señor Carrillo era un niño, ahorita ya es un adulto, y él vende, porque nunca le interesó, vamos a decir, continuar con ese proyecto, y entonces aparece una inmobiliaria constituida por Alfonso, por el Poncho, y es la que compra. Entonces cuando sale esa noticia, bueno, dices que uno no tiene como comprador la obligación de averiguar. Si uno iba a Bahía Quino, al que vendía en la carreta tacos de tipo Ensenada, de esos de pescado, le preguntaban y sabían de quién era la casa. Pues sí, claro, y que el comprador diga que no sabía, pues es una cosa, es una infantilada, ¿no? Ahora sí, como dicen que como el marido ofendido fue el último en enterarse que le compraba al señor. Una cosa. Yo cuando llego a la presidencia lo que hay es un proceso de captura del Estado. ¿Qué es esto? El crimen organizado se va extendiendo y se va apoderando de partes del territorio nacional y va capturando a la autoridad, es decir, a la Estado. Interrumpir. ¿Como ahorita? Por supuesto, esto es parte del mismo proceso. Okay. Las autoridades de Valle de Bravo o están capturadas o van a ser capturadas en esta elección por el crimen organizado, que quiere dominar toda esa amplia zona del Estado de México, colindante con Michoacán y con Guerrero. ¿Para qué? Para el propósito tradicional del negocio, que es traficar con drogas. Segundo, para el nuevo negocio que empezó en este siglo y que es el que detona su expansión territorial, que es vender drogas, particularmente en centros de consumo importantes. ¿Por qué, por ejemplo, entre el siglo XX y el siglo XXI cambia a venderse drogas de Juárez y Tijuana, que es de zona de tráfico, a ponerse peligrosos lugares como Cuernavaca o Monterrey, o Cancún, porque son centros de consumo? Y la pelea es, en este siglo XXI, no solo por la venta a los gringos, sino por la distribución en esos territorios. Valle de Bravo es importante porque tiene una capacidad económica importante y eso puede ser un centro de consumo importante y les interesa controlar el territorio. Al que trafica droga a Estados Unidos no le interesa controlar el territorio. ¿Por qué? Pues a él le urge pasar su camión y vámonos. Pero al que quiere vender esa misma tonelada de cocaína, que estamos hablando de por lo menos 1 millón de bolsitas, digo por lo menos porque luego la multiplican, digamos, la cortan. Al que quiere vender 1 millón de bolsitas en Valle de Bravo, le interesa controlar el territorio y capturar a la autoridad y capturar el Estado. Y tercero, una vez que capturan el Estado, que son los nuevos gobernantes, se dedican al gran negocio del crimen organizado, que es extraer rentas, es decir, quitarle lana a la gente. ¿Cómo? Extorsionando, cobrando derecho de piso. Tú quieres tener aquí una tienda de motocicletas, me pagas. Tú quieres tener un restaurante, me pagas. Tú quieres tener un bar, me pagas y además vendes mi droga ahí. Y finalmente ese proceso culmina cuando ya la gente está inerme y le empiezan a secuestrar a los hijos, a extorsionar, etcétera, etcétera. Yo vi este proceso, Carlos. Este proceso que venía avanzando, al llegar a la presidencia me doy cuenta del tamaño que tiene y no hay otra decisión que tomar más que enfrentar al crimen. Y eso fue lo que yo hice. Claro, la otra es hacerse... exactamente. Y yo no iba a hacer eso, yo no iba a ser tonto con el tema. El deber como presidente y del gobernador y de los presidentes municipales es enfrentar al crimen y detenerlo. No es un tema de drogas. Yo por mí incluso estoy a favor de que se debata ya de una vez el tema, si se puede regular, si puede haber soluciones de mercado a eso. Pero no seamos ingenuos, eso no va a correr si los gringos no están de acuerdo, porque no solo por el poder que tienen, sino porque es un problema donde el precio se determina internacionalmente. Claro. En fin, el hecho es que drogas o no, tú tienes que detener a los criminales para que no aplasten a la gente y no le estén extorsionando, secuestrando, robando a sus hijos. Este fenómeno, por ejemplo, de las niñas, los desaparecidos, ¿no? Si tú revisas las cifras de gobernación de los desaparecidos, el gran pico en la estadística, la población más grande de personas desaparecidos es mujeres
entre los 14 y los 22 años. Wow. Mujeres. Estas niñas se las están llevando, y no es solo un tipo como esta bestia de Atizapán que mató mujeres a por mayor, sino en general es cuando el crimen organizado ya se sabe el dueño de un lugar, puede levantar a quien se le da la gana, y si al capo ese le gustó una niña, pobre o de familia acomodada o no, se la lleva y punto. Entonces la tragedia es de ese tamaño, no es un tema de drogas nada más. El Estado tiene que enfrentar la criminalidad, para eso hay Estado, para establecer la ley y para imponerla, y no solo enfrentar al crimen, que es lo que más se me critica, ¿no? Calderón los enfrentó, entonces desatonó. Ya estaba carcomiéndose el Estado por parte del crimen organizado. De no haberlo enfrentado, a estas alturas todo el país ya estaría en manos del crimen organizado. Lo que hizo, ahorita... Perdón, ¿hay café en este establecimiento? Sí, hay en este... Anita, A ver, es el presidente, por Dios. Ya no. Que muero de risa porque a tu mejor amigo no le gusta que te digan a los expresidentes presidentes, porque ya no son presidentes, pero no entiende que así es el rollo. Pues bueno, eso no es tan importante, pero ¿quién es mi mejor amigo, Se llama Andrés Ya saben, Manuel. ya, sí, claro. Saludos desde luego, afectuosos. Al señor presidente. Oye, no, pues a mí que ya siempre, ¿sabes cuál es la cosa? A mí siempre me han llevado Felipe, pues muchos cuates, Claro. mis amigos y enemigos siempre. Sí, Entonces, no, bueno. sí. Y también me gusta que me digan es presidente, y también me gusta que me digan presidente. Entonces, Sí, corrige. sí, corrijo, Sí. efectivamente. Es muy Sí. inteligente, es muy perspicaz, es muy Eso. astuto en términos políticos. Es un Control animal político, político. perversidad Es alguien que política. huele el poder y lo encuentra, aunque sea debajo de una cornisa o de un sótano. Ahora, Y se lo come. No terminaste de contestar. No entiende, eso sí, o no acepta porque está cargado de prejuicios él y la gente que lo rodea, y en general la izquierda latinoamericana bofa, digamos, esta gritona, están cargados de prejuicios ideológicos que no los dejan razonar. Sí. Y el prejuicio económico básico es: lo que haga el gobierno está bien, lo que haga el sector privado está mal. Lo que haga el gobierno nacional está bien, y si es sector privado extranjero está mal, y van a atacar eso, y por eso nos van a hacer pagar a todos los mexicanos las pérdidas de Pemex, que son arriba de $500 million al año. Por eso. A ver. En este... Bueno, tú no, Ángel. No, es que... Perdón, no me terminaste de contestar, o no terminaste de Corrijo, contestar. es inteligente en el sentido No. que tiene una astucia política enorme, sí, no, pero en pero- términos económicos está Mi dominado por sus pregunta, prejuicios. Si gana la mayoría el presidente, llegaremos a ser... ¿Habrá autoritarismo en México? Yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura. Así. Yo no me voy con sea, el matiz neta, de neta que, dictadura. pero está clarísima la señal, insisto, el presidente no nos engaña. Cuando él dice que prorrogar el mandato contra la Constitución no es reelección, sino prórroga, pues claro que es una violación constitucional, lo está diciendo claramente lo que piensa el de la Constitución. Cuando el líder de la Cámara de Diputados de Morena dice, bueno, está bien, ustedes en este debate del 97 constitucional o 94, ustedes nomás, los conservadores, les interesa el derecho y la Constitución. A nosotros nos interesa la justicia. Con ese argumento de que la justicia que yo interpreto es la que vale por encima de cualquier ley, ese es el argumento, cuando se supone que mi moral es superior a los demás por encima del derecho, ese es el argumento de las dictaduras en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos, Carlos. Y entonces... Así va a ser. Sí vamos en ruta a ser como Venezuela, y sí vamos más rápido que los venezolanos. No mames. No, yo paso. Yo no le hablo. Es que... ¿En serio? Sí, claro. Tú ves los síntomas de cómo se va deteriorando. El presidente ya controla todo el ámbito del Ejecutivo. Y donde hay más poder en el Ejecutivo, ¿dónde es? Hacienda. En el Ejército. Ah, bueno, el ejército. Sí. Las fuerzas Y la armadas. tiene y metiéndole mucha lana. Sí. En fin. Luego, No se Hacienda, el no se dinero, el derriba presupuesto. ningún presidente si no hay apoyo del ejército. No se derriba. Además, ojalá no se derribe, No. pero es un tema. Ahora, yo confío en que el ejército mantendrá siempre su lealtad Al a país. México y a la Constitución, porque es un ejército que nace de la Revolución, Claro. y entiende el valor de la Constitución misma, y aunque hubiera algunos mandos o generales o mandos administrativos que quizá hayan sido tocados o puedan ser tocados por corrupción, en este ambiente de gran tentación al ejército, yo veo un ejército súper nacional, súper mexicano. Yo también. Y no aceptaría alguna arbitrariedad, ni cometería una tontería. Ahora, ahí, en este ataque a... Perdona, que no más completo, tiene el dominio del poder legislativo con una cosa que es 100%, vergonzosa. sí. En nuestros tiempos, digamos, los críticos o el análisis político decían, bueno, es que los diputados son tan abyectos que no le mueven una sola coma al señor presidente. Y ahora no es la crítica la que lo dice, el propio presidente de la República dice, no le mueven una sola coma y no se la mueven. Luego domina el Poder Judicial, va contra los gobernadores, y si hay alguno que protesta contra todo derecho, no sé si haya hecho algo cabeza de vaca o no, Yo tampoco. ya está determinado que no lo pueden aprender ahorita, no, a fuerzas, orden de aprehensión. Mientras están levantando candidatas de la oposición en Valle de Bravo, en otras partes, asesinando otras en Pero Oaxaca. hablando en español,
A ver, yo estoy igual que tú, igual que tú. Yo me vale madre si es culpable o no, cabeza de vaca. Es importante. No me interesa. Lo que yo entiendo básico es que ese problema, cuando lo quisieron desaforar, llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Corte dijo, esa no es mi bronca, esa es bronca de los diputados locales de Tamaulipas. Los diputados locales de Tamaulipas dijeron, ni madres no se desafora. Se acabó la conversación. Al día siguiente, Monreal, pues vamos a ir por él. El presidente, yo no soy hazme reír de nadie. ¿Y la ley, papá? No, es una... Por eso, no nos está engañando, están hablando con la verdad, les vale... Madres. Poco. La Constitución y la ley no les interesa, es un asunto de poder y esa es otra razón por la que digo, no nos engañamos, si no paramos esto, sí vamos derechito donde está Venezuela. Ahora, bueno, tú ibas a decir, sí, Ángel. En este ejercicio de tratar de lograr el control absoluto, perpetuarse en el poder, si no puede de manera directa el mismo a través de interpósita persona. Sin embargo, todavía yo siento que hay fuerzas que podrían en un determinado momento jugar un papel. Si bien ahorita no están manifestándose. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.